UNAM en línea, de 7 a 9. Toda la actualidad de la Universidad Nacional de Misiones. FM Universidad 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM. Bueno, como decíamos hoy más temprano, estamos en el mes aniversario de nuestra emisora y bueno, queríamos ir compartiendo las voces de quienes fueron protagonistas de la historia de nuestro medio. Y bueno, una de ellas es la doctora Liliana Daviña, que fue la primer directora que tuvo este medio universitario público. Y bueno, queríamos compartir con ella sus memorias de este medio, del tiempo que estuvo como directora. Así que la saludamos. Muy buenos días, Liliana. Te saluda María Cristina Miño desde la radio de la universidad. Buen día, María Cristina, y un saludo a todos los que están trabajando en la radio hoy y a la audiencia. Bueno, Liliana, queríamos en este espacio que tenemos en el programa poder comentarles a la audiencia cómo fue el inicio de FM Universidad. Sabemos que fue en el año 1992, que era un contexto económico difícil, adverso, donde también había discursos no muy alentadores contra la universidad, contra la educación superior. Así que bueno, en ese contexto nace este medio universitario, así que queríamos apelar a tu memoria y a emotiva y también a la memoria para recuperar esa partecita desde nuestra radio, de nuestra historia. Exacto. Sí, es verdad que el contexto del inicio de los 90 fue difícil y por eso quiero resaltar el papel de la decisión de política universitaria del entonces rector Ricardo Biasi, tomando la decisión, ¿no?, de invertir en la universidad, de promover que la universidad y que todos los cuerpos colegiados apoyaran la creación en ese año no solo de la universidad sino también de la editorial, que fueron políticas de extensión, por decirlo en estos términos usuales entre nosotros, hacia la comunidad, tanto en la producción de conocimiento impreso en ese tiempo, como en la difusión radial. Entonces fue un año propicio. Fue propicio políticamente, aún frente a las limitaciones y a la adversidad, tomar esta decisión. Y lo interesante también es que esto vino abonado por una decisión previa presidencial de creación de red de radios universitarias por primera vez en la historia en todo el país. Pero no todas las universidades adherían a esa iniciativa. Sí. Entonces, que lo hayamos hecho nosotros fue realmente un gesto, digamos, de proyección hacia el futuro, de fortaleza en creer en las propias fuerzas, aún con limitados recursos, para tomar esa decisión política. Así que en un contexto adverso, sí se tomó esta decisión. Y fue muy esforzado el trabajo del equipo que llevó adelante esto. Yo tuve el honor de estar en la función de coordinación general del proyecto, los dos primeros años, del 92 al 94, y para mí fueron tiempos intensos de cambio porque eran inaugurales. Entonces todo lo que se hacía con mucho esfuerzo, pequeñas cosas, eran muchos porque estaba el proyecto iniciado
y tenía que crecer, ¿no? Y Liliana, ¿qué recordás del espacio donde se gestó la radio, de las personas que fueron las primeras, digamos, que integraron el equipo? Sí, por supuesto, nítidos recuerdos del equipo. En ese momento recuerdo a los responsables de las distintas áreas de trabajo. Estaban Mariquita Torres y Ricardo López en el área periodística, estaban Nancy Alhuaides y Tune Boda en el área musical, y estaba Marcelino García en el área de producción artística cultural, ¿no? Entonces, ese equipo básico más las otras figuras que acompañaban a los responsables de área, toda la parte técnica de puesta al aire, ¿no? Beco Blanco y otros que tienen a mi memoria, locutores de ese tiempo, ¿no? Éramos habituales concurrentes al 7º piso de la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales, ¿no? Que está en calle Félix de Azara. Creo que se eligió ese lugar por las ventajas técnicas que tenía de altura donde se colocaba la antena transmisora. Sí. Así que, y la gentileza de esa unidad académica de hacernos un pequeño espacio en el 7º piso, que era como un box de investigación. Imagínate, un box, para los que conocen la universidad, un box de investigación es como una oficina, a su vez subdividida ella misma en la sala de transmisión, en la sala toda con tabique subdividida, la sala de operaciones técnicas y la sala de trabajo compartida por las áreas, ¿no? De musicalización, donde está el material discográfico, estaba la producción con una máquina de escribir, ¿no? De las listas, de las noticias, de todo el papel que circulaba a través de máquinas de escribir, ¿no? De la dinámica de lectura, de informaciones, de orden de emisión musical, etcétera, y los archivos. Entonces, era desde ya un gesto de tanta buena voluntad de todos los que trabajábamos ahí rotativamente en los horarios. 6 horas diarias empezó transmitiendo la universidad a partir de su primer día, en junio, y después crecimos a 12, que era, bueno, como tocar el cielo, duplicar la capacidad, porque era un gran esfuerzo técnico, humano, profesional. También era producto, creo yo, del entusiasmo que pusimos todos quienes nos comprometimos en esto, en trabajar en esas condiciones limitadas, pero teníamos, creo yo, la fuerza, el empuje, el entusiasmo de lo que se estaba gestando, que se estaba creando, ¿no? Entonces, creo que supimos, bueno, tratar de ir mejorando también mínimamente en algunas condiciones, pero bueno, fue forzado y lo más divertido era, bueno, cuando se descomponía el ascensor y teníamos que subir, sobre todo a cumplir tareas al 7º piso. Sí, por las escaleras y los baños intermedios, bajar a dos pisos también para ir al baño. Sí, también, exactamente, ¿no? No teníamos ahí mucha cosa para refrigerar, más que un pequeño calentadorcito donde preparar el agua caliente para los mates, ¿no? Después, bueno, fuimos ampliando un poco más las condiciones, pero había que traer de afuera, si vos querías tomar algo fresco, lo que fuera, no había nada cercano para esto. Así que, bueno, eso de flotar en el 7º piso era toda una odisea. Y Liliana, de los programas por ahí que se fueron incorporando más allá del equipo inicial, digamos, ¿qué recordás, digamos, del interés que despertó esta nueva emisora en ese momento? Había gente que se acercaba, colaboradores externos. ¿Qué recordás de eso? Claro. Bueno, entre las tantas que ahora, bueno, me vienen a la memoria en este momento, pero seguramente
habrá más para recordar, es que debido al perfil que tenía la radio, porque esta es una radio que, bueno, yo comienzo por una decisión política de suma confianza a coordinar, pero se fue preparando mucho antes, ¿no? Había gente consultada, gente que dio su opinión, gente que ayudó a colaborar en la redacción del proyecto y en definir los términos en los que se creó la radio oficialmente, que era con un perfil educativo-cultural, ¿no? En medio de las redes de radios universitarias con los propósitos y objetivos en común que tenía este gran proyecto. Entonces, lo que recuerdo es que nos asombrábamos nosotros gratamente de que, si bien era limitada la respuesta, pero lo fue en concreto, tanto gente de la propia universidad como oyentes, gente del medio radial y gente que oía radio, nos traía propuestas de programas, digamos, nosotros llamamos externos, pero no porque muchos de ellos eran docentes de la universidad, alumnos de la universidad, investigadores de la universidad, que traían sus propuestas. Nosotros aceptábamos, difundíamos que aceptábamos propuestas de programas radiales con demos, con la propuesta explicitada a través de una entrevista, y tuvimos la suerte de tener una pronta respuesta que nos dio, digamos, una riqueza de contenidos al perfil deseado, que para la medida de nuestras posibilidades era muy deseable. Recuerdo que algunos programas tuvieron tal calidad, que nos animamos a presentarlos prontamente en el periodo que te mencioné, en los primeros años ya, a los concursos, la premiación de Premio Martín Fierro a la radio, y dentro de las radios del interior, incluían las radios universitarias, obviamente, y tuvimos la suerte de tener, recuerdo, en esos primeros tiempos, al menos 2 premios Martín Fierro a los programas realizados de contenido musical, de la historia, de la calidad musical de Ademar Bosco de Marchi, su programa de jazz, y tuvimos también otro premio al programa de Osvaldo Mazal, que era docente de la universidad también, por un programa vinculado con la literatura y la creación artística, ¿no? Estos son los que recuerdo más inmediatamente y más nítidamente, pero sé que seguramente deberían haber habido otros con posterioridad, porque eso nos dio mucha satisfacción. Y otra cosa que se convirtieron en clásicos, además. Me acuerdo, el jazz en la universidad era un clásico de nuestra emisora. Exacto, sí. Y además quiero también, en ese sentido, destacar la labor de todo el sustento de programación, no solo de lo periodístico, sino a la par de relevancia de lo musical, que en ese momento ocupaba gran parte del contenido de la radio, y que teníamos, yo estuve en la transición de los 3 tipos de materiales que se usaban: los discos de vinilo, los cassettes, y empezaban a surgir en ese momento los CD. Entonces, estábamos en las transiciones de esos 3 tipos de materiales, había que comprar los materiales, recibíamos donaciones, a veces también de medios internacionales de música clásica, me acuerdo de la red de radio Nederland, de Holanda, claro, Radio Nederland, y eso nos enriqueció muchísimo. Y aparte del aporte de estos programas externos que mencionamos hace un ratito, incluso alumnos que tenían programas de rock and roll, ¿no?, de música heavy metal, que traían su propio material, porque a veces música tan especializada como jazz o heavy metal la radio no tenía. Pues estos programas externos de alumnos o de este gran realizador que fue Ademar Bosco de Marchi nos enriquecían hasta trayendo su propio material, ¿no? Y eso para nosotros era también un gran símbolo de que la idea de ser un puente con la comunidad se estaba cumpliendo, y nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Yo recuerdo que venía gente a buscarla a Nancy también para darle material o para pedirle material
Así que cuando estábamos ahí cerquita en el centro había ese intercambio con musicalización también. Y que también es un sello de la radio, la música. Claro, porque fíjate que algo que también quería destacar es que algunos segmentos de la universidad comprendieron rápidamente la importancia y nos apoyaron. Otros por ahí se mantuvieron bastante indiferentes, no terminaron de entender la importancia de este medio. Pero una cosa que quiero destacar es que nos ofreció una cátedra de la Facultad de Humanidades, una cátedra que hacía investigación a través de instrumentos de medición estadística y de relevamiento de opiniones. Se ofreció para hacer como parte de su práctica desde esa cátedra un relevamiento con la audiencia de radios y para ver nuestra ubicación en esa radio, en esos primeros 2 años, te digo, ¿no? Sí. Y eso nos produjo una información muy valiosa porque nos dio la grata sorpresa de mostrarnos en un segmento con una audiencia propia muy significativa, no en volumen, pero sí en distinción. Muy nítidamente nuestra radio se ubicaba, reconocida por una audiencia que celebraba su nacimiento y nos seguía y nos distinguía sobre todo por este perfil que mencionabas, de nuestra gran distinción de hacer de la FM un honor a la difusión de la música de todo tipo, de la música en sentido desde lo más universal hasta lo más local, ¿no? Recuerdo que también tuvimos el honor de grabar una sesión en vivo que nosotros promovimos su registro con nuestras grabadoras de cinta y grabadas en cassette uno creo que fue uno de los recitales más hermosos no dirían unplugged porque eso es un término que viene en la televisión, pero sí que se hicieron toda una sesión de música que se hizo en la Bajada Vieja. La Bajada Vieja todavía en un lugar donde se escuchaba música, en una esquina del Mensú, de Saco Abisbol, ¿no? Y tuvimos el original de esa grabación en vivo, me acuerdo, de mucha calidad, que nos animamos a sacar un CD, que fue en alguno de los aniversarios de la radio, que hoy yo nunca fue tan limitada la edición que fue para celebrar y dejar, no sé si en archivo todavía cuentan con esto, pero yo creo que también fue otra clase de iniciativa que con los pocos recursos que había, hubo un empuje imaginativo por preservar eso que habíamos ganado en los primeros años, nítidamente en la audiencia, que lo habíamos constatado a través de un estudio, ¿no? De un estudio de audiencia muy bien hecho, y que incluso tuvo que ser celosamente guardado, porque cuando cayó en las manos ese informe, que después hubo que hacer público, pero que digamos de nuestra relevancia en el medio, fue celosamente digamos atendido por nuestras emisoras competidoras, ¿no? Que imagínate, nosotros éramos nuevísimos, éramos pequeños y ya teníamos un lugar entre emisoras tan tradicionales como la de Abracián en su momento, que era todo el boom, donde él transmitía a las 24 horas y se enganchaba a Buenos Aires, y nosotros con 6 horas, después 12 horas, y con un perfil totalmente diferente, atendiendo otras necesidades que había en la región. Claro, y eso nos dio un gran orgullo y nos daba fuerzas para, sostenernos en lo que decíamos era épico, ¿no? Con los recursos que había, siempre se intentó mejorar en lo posible todo lo que con lo que habíamos iniciado, pero yo estuve solo 2 años, tenía que cumplir un ciclo político. La coordinación era una propuesta, por eso hablé de la confianza del entonces rector, era un gesto de confianza política, y se terminaba la gestión del rectorado y había que retirarse con todo el staff que había sido designado en ese tiempo a propuesta del rector, ¿no? ¿Y cómo fue esa transición, Liliana, que dejás y no fue sencilla, no fue sencilla, pero en ese momento quedó provisoriamente a cargo hasta la decisión del nuevo rector,
Marcelino García, el responsable del área de producción cultural, digamos, artístico-cultural, quedó a cargo de esa transición, y después, bueno, el rector siguiente nombró a alguien, creo que me sucedió Sonia Ukowski, que trabajaba en la radio, en alguno de los equipos, y que ya estaba conociendo la dinámica, ¿no?, de trabajo, con el rector siguiente, ¿no? Creo que fue algo consensuado para que los equipos tuvieran continuidad también con personas que ya conocían el funcionamiento. Así, bueno, se fueron sucediendo algunos otros nombres hasta llegar al presente, ¿no? Pero bueno, esa era la dinámica del momento. Entonces, al cambiar la figura rectoral, los que teníamos cargos de designación política, por decirlo en estos términos, aunque fuera un consenso académico universitario, nos debíamos ir. Así que bueno, yo guardo los mejores recuerdos, y sobre todo creo que mi coordinación solo tenía sentido porque hubo equipo con estas personas que nombré y muchos más que ahora no vienen a mi mente en lo inmediato, pero que los tengo en el corazón, digamos, porque fue un trabajo de un gran esfuerzo, y con el entusiasmo, el plus que nos daba a ser conscientes de que éramos los que plasmábamos aquello que algunos habían confiado en dar existencia, ¿no? El nacimiento, digamos, de lo que era todo lo que implica un nacimiento. Sí, era muy emocionante, fueron muy emocionantes esos tiempos, y esforzados y solidarios, ¿no? Y bueno, y hoy mirando hacia atrás y hacia el presente, digamos, cuando ves que estuviste desde el nacimiento y ya que este medio que viste nacer cumplió 31 años. Bueno, cómo se nos va el tiempo, diría primero. Seguramente también me alegro de que algunas de las personas que nombré todavía estén. Sí. Sé que es algo normal y natural que se haya habido mucho recambio, que se hayan revisado y ajustado los proyectos, las áreas de trabajo, los equipos, que se haya avanzado tecnológicamente hasta integrar hoy un área que es en realidad transmedia, ¿no? Y que la digitalización con la que yo tenía las primeras noticias cuando me estaba yendo, que era lo que se venía, bueno, ya está. ¿Cuánto de eso facilitó la vida hoy? El acceso a más material, seguramente, a dinamizar la tarea. Y al archivo también, Liliana. ¿Cómo? Hasta al propio archivo del medio, claro, nos facilita. Claro, porque en realidad todo lo que lleve archivo en la tarea de investigación, todo se facilitó, y mucho más en estos términos. Y bueno, y después en la decisión del traslado, que creo que ahí hubo una pérdida importante que me parece que no deberíamos perder de vista para subsanar, que es la pérdida del alcance de llegada, ¿no? Yo siento que las mejorías que pudo haber tenido el trasladarse a un lugar más cómodo, a un lugar nuevo, de trabajo en el campus, hizo que se perdiera cierto alcance. Y bueno, creo que eso merecería también en el futuro deseable, así como merece seguir creciendo las condiciones de realización, de producción, de conformación de equipos, porque la radio es plural, es colectiva, requiere de trabajos en equipo, siempre lo fue y lo será, por más que se simplifiquen algunos medios de recursos técnicos, ¿no? Entonces yo creo que formar equipos, hacer el pasaje de experiencias, que la gente pueda diversificar y hacer propuestas nuevas, también va de la mano en ampliar audiencia en lo posible y en recuperar lugares que fueron genuinamente ganados desde su inicio, ¿no? Esto es lo que diría que es lo deseable, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Liliana, por esta charla y por poder hacernos recuperar esta partecita de la historia de nuestro medio.
Bueno, lo poco que uno puede aportar después de tantos años y un fugaz pero intenso inicio, y quiero saludar a quienes trabajan hoy en este tiempo especial, en este tiempo de celebración, saludar a los amigos que son los que estuvieron iniciáticamente desde el inicio y aún están, a Ricardo y a Nancy, y bueno, y a todos ustedes que se fueron sumando, que fueron dándole cuerpo y continuidad a esto. Mucha fuerza, salud y allá vamos por el éter. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Liliana. Hasta pronto, gracias. Gracias. Escuchábamos entonces a la doctora Liliana Daviña, la primera directora que tuvo nuestro medio radial universitario, contándonos un poco de la historia del nacimiento de nuestra emisora. 8:30 en El País.